Dios me dio una palabra: tu aflicción tiene fecha de vencimiento. ¿Y por qué usted dice eso? Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo que yo diga es una opinión, lo que Dios dice es una verdad. Aprenda eso. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? Yo te puedo decir lo que pienso, pero lo que la Biblia dice tiene seguridad, tienes un ancla firme para tu fe. Así que vamos a dejar que la Biblia nos diga y nos hable, porque la Biblia nos dice que toda aflicción de aquellos que nos llamamos creyentes, de aquellos que tenemos a Jesús en el corazón, tiene una fecha de caducidad. ¿Está oyendo? ¿Sabe que Jesús anda con sus discípulos y los discípulos le preguntan a Jesús algo que para ellos como país era muy importante, como ciudadanos israelíes era bien importante? Ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, así que ellos no tenían libertad, estaban bajo la opresión de los romanos. A ellos les interesaba mucho saber cuándo ellos iban a ser liberados, cuándo iban a ser una nación de nuevo, un país de nuevo. Y vienen y le preguntan a Jesús sobre esto: ¿cuándo vas a restaurar el gobierno a Israel? Era una pregunta absolutamente política. Así que Jesús les dice y les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su soberana potestad. Jesús les estaba diciendo a ellos no solamente que esos eran tiempos que Dios pone en su potestad, en su soberanía. Jesús también les estaba diciendo que el Padre tiene potestad, autoridad, soberanía para decidir tiempos y sazones, que el Padre tiene el control del tiempo, de lo que sucede en cada nación, de lo que sucede en cada vida, de lo que sucede en cada familia. Quiere decir esto que tu aflicción no te pone a ti mismo el tiempo. Tu aflicción no decide cuándo viene y cuándo se va. Quiero decirte algo, gloria a Dios. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en nuestro país, porque Jesús lo dejó claro. El Padre lo puso en su soberana potestad. ¿Y qué puso? Los tiempos y las sazones. Padre puso el tiempo, tanto tiempo de nacer como tiempo de morir, tiempo de reír como tiempo de llorar. Y quiero decirte algo, porque la Biblia así lo establece. La Biblia establece que el único eterno es Dios. Por lo cual la situación que estás pasando ahora, tu aflicción, tu problema, no es eterno, gloria a Dios. El único eterno se llama Jesús. Tiene una fecha de vencimiento, tiene una fecha de caducidad. Miren lo que la Biblia nos dice en el capítulo 6, verso 1 del libro de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios, oh Jehová, los entregó en manos de Medián. Medián era un rey, era toda una nación. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? Porque el Padre pone en su soberana potestad los tiempos y las sazones. No las pone el diablo, no las pone tu problema, no las pone el gigante, no las pone tu deuda, no la pone, escúcheme bien, un gobernante. ¿Quién lo pone? El Padre. Dice la Biblia que cuando Israel dejó los valores de Dios, se alejó de los valores de la palabra, se alejó y le dio la espalda a Dios, trajo consecuencias. Se deterioró la moral, comenzó era de corrupción, comenzó problemas aquí y allá, y vino entonces un rey y los subyugó, una potencia extranjera, Medián. Pero dice la Biblia que Dios le puso fecha de vencimiento a este rey sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra que Dios decidió en su soberana potestad que solamente podían afligir por 7 años a Israel. Más allá, Dios dijo: no puedes.
quiere decir que Dios siempre tiene el control. Dios no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que puedes soportar. Dice la palabra que junto con la prueba Dios tiene la salida. Y no solo la salida, tiene también tu problema fecha de caducidad. Dios le ha puesto en su soberana potestad a tu problema, a tu gigante, un tiempo para molestarte, un tiempo tal vez para afligirte, pero cuando se cumple el tiempo, gloria a Dios, entras en el tiempo de gloria, en el tiempo de bendición y en el tiempo de abundancia. Tenemos percepciones por nuestros sentidos, el sentido de la vista, del oído, nuestra inteligencia, y tenemos percepciones, pero nos equivocamos en nuestras percepciones. Tendemos a ver las cosas que nos afligen como eternas. Cuando usted está pasando por un problema, usted se le hace el tiempo largo, pero cuando usted está disfrutando unas buenas vacaciones se le hace corto. Pero son las mismas 24 horas del día. Las mismas 24 horas del día. Pero la percepción que tenemos cuando estamos en medio del problema es que como que las horas se alargan, pero son las mismas. Tienen los mismos 60 minutos esa hora. Lo que sucede es que nuestra percepción nos dice que es eterno, pero no es eterno tu problema. Tu problema tiene fecha de vencimiento. ¿Usted puede creer eso, iglesia? Dios le dice a Israel: vas a estar en manos y en aflicción solo por 7 años. ¿Pero por qué? Porque Dios pone en su soberana potestad. Y Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea. Segunda de Corintios 4:17. Pablo le llama leve, le llama tribulación y le dice momentánea. Pablo entendía en su percepción espiritual que el único eterno era Dios. Pablo entendía, gloria a Dios, que así como vino esa aflicción se tiene que ir. No se puede quedar, porque en tu corazón, gloria a Dios, mora Jesús. Y no hay más nadie que pueda entrar en él o se pueda quedar en él. Por eso dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que se queda en ti es cuando no tienes a Jesús. Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, la enfermedad se puede quedar en ti, la aflicción se puede quedar en ti, el problema se puede quedar en ti, la pobreza se puede quedar en ti. Pero cuando tú tienes en tu corazón habitación a Dios, ahí no hay espacio para eso. Como llega, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque le has hecho habitación a Dios. Ahora, no es lo mismo habitar que visitar. Si Dios habita en tu corazón, escúchame bien, quien te va a visitar es el problema, pero no va a habitar en ti. Como vino, se va, porque vino de visita. Porque ya hay habitación en tu corazón y se llama Dios. Pero hay algunos que no le han hecho habitación a Dios, solamente visitan a Dios. Y como no le han hecho habitación a Dios, solamente lo visitan cuando tiene un problema. Solo lo tienen como un bombero para que le apaguen los fuegos. Entonces, gloria a Dios, se queda en ellos el problema, se queda en ellos la enfermedad, porque a ellos le hicieron habitación. Por eso el Salmo 91 lo dice claramente: el que habita, el que le hace habitación a Dios. No le hagas habitación a tu problema, no le hagas habitación a tu dificultad, no le hagas habitación a las etiquetas de fracasado que te han dicho por mucho tiempo. Hazle habitación a la palabra de Dios y hazle habitación a lo que Dios está diciendo. Pablo le decía: esta breve tribulación momentánea, decía Pablo. Pablo le estaba diciendo: tribulación gigante, tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento en mi vida. Así como viniste, te vas a ir. Y no solamente le hablaba al problema Pablo, no solamente le hablaba a la aflicción, le decía: no solamente tiene fecha de vencimiento problema, no solamente tiene fecha de vencimiento para afligirme gigante. También te digo algo: cuando te vayas, en mí va a quedar un mayor peso de gloria. Porque algo que tiene la aflicción cuando llega a la vida de alguien es que desarrolla tu fe. ¿Sabe qué? Cuando Dios, que nos creó el cuerpo humano, este cuerpo de carne, Dios lo creó. Eso no lo creó el diablo, lo creó Dios.
La carne, nuestros sentidos, los creó Dios. Y sabe que lo que creó Dios, dentro de esa creación, Dios puso algo que la ciencia llama la adrenalina. ¿Sabe cuál es la función de la adrenalina? Solamente se dispara en nuestro cuerpo cuando estamos en una situación de peligro. Cada vez que usted está en una situación de peligro, la adrenalina se dispara en tu cuerpo. ¿Y qué función hace? Te pone en alerta. Mira, si usted tiene sueño y usted lo despiertan con algo que lo puede asustar, o que usted se le quita todo el sueño. No sé si le ha pasado eso. Porque la adrenalina te pone en alerta. Y no solamente te pone en alerta, la adrenalina puede hacer que hagas cosas que normalmente no podías hacer. Puede que brinques y saltos que de otra manera no lo podrías hacer. Puedes que corras de una manera que de otra manera no lo podías hacer. Eso lo hace la adrenalina. Y la puso Dios, ¿para qué? Para alertarnos, para fortalecer nuestra musculatura, para poder librarnos de un peligro. ¿Usted sabe eso? Lo hizo Dios. Pues igualmente, así como la adrenalina cumple una función para fortalecer al cuerpo ante un peligro y para ponerlo alerta ante un peligro, cuando una vida de un creyente entra en una aflicción, entra en un problema, se dispara también, escucha, una adrenalina espiritual que expande los horizontes de tu fe. Y permite entonces que tu fe se expanda y permite que puedas brincar cosas que antes bajo ninguna otra circunstancia podrías hacerlo. Por eso Pablo dice que produce en mí un cada vez mayor peso de gloria. Pablo le estaba diciendo, esa aflicción va a disparar una adrenalina espiritual en mí que va a hacer, gloria a Dios, que yo logre cosas que bajo otras circunstancias nunca los podría lograr. Qué poderoso entonces es la adrenalina espiritual de la fe. Pero ¿cuándo se dispara? Cuando estamos en aflicción, en peligro y en cosas que nosotros en nuestras habilidades y capacidades no podemos resolver. Y ahí tenemos que clamar al cielo, y viene el cielo y manda un ángel y te inyecta adrenalina de fe. Inmediatamente pegas el brinco, inmediatamente entras en una alerta espiritual que te hace hacer cosas que bajo otras circunstancias no podrías hacer. ¿Ve lo que produce la aflicción? Decía Pablo. ¿Ve lo que produce la tribulación? Un cada vez más excelente peso de gloria. Amén, puede decir, iglesia. Siguiente verso dice: y la mano de Medián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los medianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Está leyendo conmigo, preciosa iglesia? Por causa de las aflicciones de este gobierno extranjero que llegó sobre Israel, el pueblo de Israel tuvo que huir de su país. El pueblo de Israel tuvo que huir, mucha población desertó y emigró del país. Y se hicieron cuevas y cavernas en otros lugares lejos de su país, donde esconderse, donde tratar, porque no tenían hogar, perdieron sus bienes, sus casas y se fueron lejos a otro lugar. Así ha pasado ahora muchos que se han ido de nuestro país y se han hecho cuevas en otros países. Y mire lo que dice el verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando, el verso 4 dice, contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas ni bueyes, porque ellos subían y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Era una época dura en el pueblo de Israel. Creo que algo así ha estado pasando sobre nuestro país. Son épocas por las cuales atraviesan algunos pueblos. Y dice la Biblia que Israel, venían estas gentes y acampaban. O sea, no venían a visitar, venían a quedarse allí. Ponían sus tiendas allí en medio de Israel y saqueaban y acababan con todo. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel
clamaron a Jehová. La Biblia dice que producto del hambre, producto de la escasez, el pueblo de Israel se hizo extremadamente pobre. ¿Sabe que la pobreza en la Biblia, cuando aquí habla de esta manera empobrecía a Israel, no lo habla como algo bueno? La pobreza no es de Dios. La pobreza es una maldición que la iglesia tiene que desterrar de un país y de una vida. Hay gente que le gusta porque se acostumbran a una situación y se acostumbran a ella y quieren vivir pobres. Pero dice la Biblia que Jesús, pero pastor, Jesús no tuvo donde cortar su cabeza. Jesús nació pobre, sí, pero Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. No es la voluntad de Dios que tú vivas pobre. No es la voluntad de Dios que tú no tengas que comer. No es la voluntad de Dios, escúchame bien, que tengas que hacer muchas cosas para poder conseguir algo. No es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de los pechos grandes. Dios es un Dios de la abundancia. Dios es un Dios que te dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es un Dios que te dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Dios es un Dios que te dice que los leoncillos pueden tener hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. La Biblia está llena de promesas, gloria a Dios, de abundancia, no de pobreza, no de escasez. Eso no pertenece al cielo. Cuando la Biblia está narrando lo que le sucedió a Israel en Jueces 6, está narrando una maldición que les vino a ellos por darle la espalda a Dios. De ninguna manera está hablando de que eso es lo que Dios quiere para ellos. No es lo que Dios quiere. Pero aunque ellos le dieron lugar al diablo, aunque ellos le dieron la espalda a Dios, aún el amor de Dios dijo: este problema tiene fecha de caducidad. En su soberana potestad, Dios tiene el control. ¿Usted cree que Dios tiene el control? ¿Usted cree que esto en Venezuela es eterno? No. El único eterno es Dios. Y Dios en su soberana potestad le puso fecha de caducidad a la aflicción de todos los venezolanos. Empobrecía a Israel. La pobreza es una maldición. La pobreza de ninguna manera nunca podrá ser justificada en la vida de un creyente. Tú puedes justificarla como quieras, pero en la Biblia no vas a hallar ninguna forma de justificar la pobreza en la vida de alguien. Y hablo de esta pobreza de no tener que comer, algo de esta pobreza de no tener cómo vivir, cómo subsistir. Yo no hablo del concepto de acá la Biblia de riqueza que tienen algunos. No. Hablo que Dios nos dio las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hablo de lo que dice la Biblia: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hablo de ese concepto bíblico equilibrado de tener lo suficiente y más que suficiente, no solamente para tu familia, sino para ayudar a otros. Hablo de ese concepto, no del concepto de la riqueza acumulativa, egoísta, sino de la bíblica, de la centrada, por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que dice la Biblia que producto de haber dejado a Dios, el pueblo se empobrecía. No hay caos más grande para un país que entrar en esta espiral de pobreza que entró Israel con Gedeón en Jueces capítulo 6. No hay situación más dura que una situación así. ¿Sabes por qué, iglesia? La pobreza tiene muchas consecuencias negativas. Aumenta los índices de violencia, la pérdida de valores. La pobreza tiene también otra incidencia, la desnutrición. ¿Qué va a hacerle la siguiente generación cuando los niños no se han alimentado? Pérdida de capacidades en los niños y en los jóvenes por la mala alimentación. Así estaba Israel. O sea que la pobreza afecta el futuro de un país. La pobreza de este tipo afecta el futuro de todo un pueblo.
No tener que alimentarse trae muchas consecuencias. Consecuencias de salud, consecuencias de degradación social. Empieza el ladronismo, empieza a morderse unos a otros, a consumirse unos a otros, a atacarse unos a otros, a despojarse unos a otros. Las consecuencias de la pobreza son devastadoras. Israel llegó a una situación mucho peor de la que nosotros estamos ahora. Escúcheme bien, preciosa iglesia. Pero dice la palabra de Dios que producto de haber perdido Israel, escucha, toda capacidad productiva, producto de haber perdido toda capacidad de lograr tener bienes y poder satisfacer sus necesidades, producto de haber perdido su soberanía, producto de haber perdido todo, Israel quedó sin ancla. ¿Qué le quedó? El cielo. Porque creo que cuando un país, cuando un creyente ha perdido toda esperanza en sus propias capacidades y habilidades, como lo prediqué la última vez, creo que es cuando más está listo para ser escuchado y recibido por el cielo. Israel, mientras estuvo prosperado, Israel mientras tuvo riquezas, le dio la espalda a Dios. Pero en el momento en que Israel entró y perdió toda confianza en sus propias capacidades, toda confianza en sus propias habilidades, dice la Biblia que en ese mismo momento Israel clamó ¿a quién? La Biblia habla claramente, gloria a Dios. Un desvalido es alguien que no tiene ayuda, que no tiene quien lo pueda socorrer. Y entonces allí, cuando un pueblo está desvalido, la Biblia demuestra con hechos contundentes que Dios atiende el clamor de los desvalidos, sean católicos, sean evangélicos, sean que sea. Cuando claman hay un Dios que lo oye, porque son creación de Dios. Así que cuando un país está desvalido y clama a Dios, Dios lo oye. Y así le pasó a Israel. Habían dado la espalda a Dios, se habían olvidado de Dios, sus hijos, su familia. Pero cuando estuvieron en esta situación de pobreza, clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, que es profeta quien habla la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos orando por un milagro, cuando estamos clamando por un milagro, ¿saben lo que estamos esperando producto del clamor? Que el milagro llegue. Si el milagro es tu esposo, bueno, que tu esposo se convierta, queremos verlo en el altar, ese es nuestro milagro. Si el milagro es que sea sanado, quiero ver entonces el médico diciéndome, usted está sano. Si el milagro es económico, quiero ver mi cuenta bancaria llena. A eso usted lo llamaría milagro. Pero ¿saben lo que hace Dios cuando usted clama por un milagro? Lo primero que Dios te envía no es lo que estamos esperando nosotros. Lo primero que Dios nos envía es su palabra. Y cuando nos envía la palabra, nosotros, entonces, pero ya esto no era lo que yo esperaba, pero era lo que necesitabas. Porque dice que por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que cuando el pueblo de Israel clamaba y tenía problemas, dice la Biblia, y Jehová envió su palabra y los sanó. En la palabra de Dios hay poder, iglesia. Cuando Dios, escucha, te da una palabra, te está dando la semilla de tu milagro. ¿Está oyendo, iglesia? Cuando Dios le dice a una iglesia, vienen días de gloria, te está dando la semilla de tu milagro, iglesia. El pueblo de Israel clamó para que Dios lo librara de los medianitas. ¿Y sabe lo que hizo Dios? No mandó un ejército de liberación. Dios lo que hizo fue que mandó un hombre de Dios y le dio palabra. Lo primero que Dios hace cuando va a traer su milagro es que la palabra, gloria a Dios, es sembrada. Y la palabra, al ser sembrada, trae milagro. Vienes hoy a la iglesia viernes y dices, yo voy por mi milagro, yo voy por mi bendición. Y te sientas y recibes la palabra y ahí está el milagro en forma de semilla, pero no lo reconoces. Y te vas y dices, bueno, será otro día, no lo recibí. Y no sabes que llevas, gloria a Dios, un precioso milagro en tu corazón sembrado. Que tiene el poder no solo de darte lo que estás pidiendo, sino mucho más abundantemente de lo que pides. Porque eso hace la palabra. Así que Israel pidió, Señor, líbranos de estos medianitas. Y Dios le envió un varón profeta.
el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de ellos, en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. ¿Por qué el ángel apareció de repente? Porque se cumplió el tiempo. Porque llegó el tiempo, escúcheme bien, de vencimiento de esa aflicción. Y cuando llegó el tiempo, envió la palabra a Dios. Y con la palabra vino el ángel y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. ¿Sabe lo que tenían que hacer ellos? Trabajar escondido. Y lo que el triguito que medio cosechaban, esconderlo bajo tierra, para que no se lo quitaran, porque todo lo que era de valor se lo quitaban. ¿Sabe lo que es vivir así? Diga: sí, sí sabemos. Nosotros tenemos muchos medianitas en Venezuela. Usted saca con algo de valor para allá afuera para que usted vea cómo los medianitas se lo quitan. Usted tiene que estar escondiendo el celular, tiene que estar escondiendo todo para que los medianitas no se lo quiten. Así que Venezuela, los venezolanos sabemos lo que son los medianitas. Así estaba Gedeón, escondiendo cualquier cosa de valor. Y ahí estaba sacudiendo el trigo. O sea, el hombre era trabajador. El hombre trabajaba, y el que trabaja siempre tiene algo. Y ese algo lo estaba escondiendo de los medianitas. Ay, Dios. Es que se parece mucho a Venezuela esto. Y dice el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué salutación es esta. Se le aparece un ángel y le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe lo que vio Dios en Gedeón? Estos dos atributos. Dios vio, la palabra esforzado es que es trabajador, es que es de los que no se rinden ante las circunstancias. Y valiente, bueno, no es cobarde. O sea, el ángel de Dios no visita ni a flojo ni a cobarde. Pastor, dame mi milagro. Si eres flojo o cobarde, y te vas a quedar clamando. Porque los ángeles de Dios no visitan ni a cobardes ni a flojos. Es más, la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No entran. ¿Usted quiere ver milagros? Deje la cobardía. ¿Usted quiere ver milagros? Deje el miedo. Mire, débil sí. Escúcheme bien, débil sí entra. Escuche, pecadores arrepentidos entran. Cobardes no entran. Así que usted puede decirme a mí: pastor, mire, hice esto pero me arrepiento. Perfecto, venga. Usted me puede decir: mire, pastor, me equivoqué pero estoy dispuesto a levantarme. Venga. Pero si usted me dice: soy un cobarde, con cobardes no. Así que cobardes no. Cualquier otra cosa menos cobarde. Cualquier otra cosa. Fracasado, venga, que los fracasados entran, porque Dios los levanta de su fracaso. Pero cobardes no. ¿Está oyendo, iglesia? Cobardes no. Dios le dice, el ángel le dice: esforzado y valiente. Qué salutación tan poderosa. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Esa era su conclusión. Bueno, la conclusión que yo saco es que Dios nos abandonó.
Aquí ya no tenemos Dios, nos quedamos sin Dios, se mudó de país. Dios nos cambió de pueblo. Dios no me ve, Dios no está pendiente de mi aflicción. A Dios no le interesa mi problema. Porque 7 años de aflicción lo habían convencido a él que esa aflicción era eterna. Lo habían convencido a él de que Dios se había olvidado de él. Lo habían convencido a él de que él no servía para nada, y de que todos los que estaban en Israel tampoco servían para nada, y que Dios era demasiado santo para mirar esa cuerda de pecadores. Tal vez tanto tiempo de aflicción en tu vida, tal vez tantos años de situaciones en nuestro país pueden convencernos, escuche, de que esto es eterno y que Dios se olvidó de nosotros. Pero no es así. Tu problema tiene fecha de caducidad. Oh, gloria a Dios. Verso 14. Solamente le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? O sea, Dios le da ahí en medio de ese muchacho, escondiendo el trigo que estaba trabajándolo, escondiéndolo de los medianitas. Dios se le aparece. Se le aparece en el peor momento de su vida. Se le aparece en el momento en que está más débil. Y Dios le dice: te he escogido para que vayas y liberes a mi pueblo. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo allí? ¿Sabe, Gedeón? Yo soy un Dios de tiempos y sazones. Y el problema de Israel tiene fecha de caducidad y ya se venció. Y ahora yo te levanto. Y es tiempo de que pases de la defensiva a la ofensiva. Usted sabe que son dos cosas diferentes. Defensiva es cuando usted está poniendo las manos así para aguantar los golpes que el diablo le da, que la vida le da, que las situaciones le da, y está tratando de cubrirte de tanto golpe, porque es abrumador por donde te viene. No puedes tú a poder dar uno, y ¿qué tienes que hacer? Terminas tratando de cubrirte como el boxeador. Cuando tiene un rival más fuerte que le está dando, ¿qué hace? Se trata de cubrir. Cuando tiene otro que lo sobrepasa, se trata de cubrir. Así ha estado la iglesia, en la defensiva, defendiéndose de tanto golpe que le ha dado Satanás, defendiendo de cuantas cosas Satanás te ha hecho, tratando de cuidar el matrimonio, tratando de cuidar los hijos, tratando de defender la esposa de tanto ataque de Satanás. Pero llega el momento cuando Dios dice: se acabó el tiempo de tu aflicción. Entonces Dios te da una señal y te dice: es tiempo de que pases de la defensiva a la ofensiva. Es tiempo de que te levantes ahora. Es tiempo de que pongas los guantes de nuevo. Y es tiempo que seas tú quien golpees. Si la iglesia no distingue de ambos tiempos, escuche, la iglesia va a perder su época de milagro. La iglesia tiene que entender y escuchar la trompeta de Dios cuando suena y llama a su ejército a alistarse. La iglesia tiene que tener los oídos espirituales cuando Dios levanta a su pueblo y le dice: es tiempo, gloria a Dios, de marchar a la batalla. La iglesia que entiende esto, gloria a Dios, va a reinar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que distingue los tiempos de Dios, que el Padre puso en su soberana potestad, que oyen la voz profética, que oyen lo que dice el ángel, van a pasar inmediatamente. Cuando oyen la palabra, empiezan a fortalecerse. Cuando oyen la palabra, Satanás ve que vienen hacia él. Satanás dice: es el mismo flaco, es el mismo pastor Paco, pero hay algo en él que es diferente, gloria a Dios. Es algo en él, que hay en él o en ella, que es diferente. Ahora no tiene la actitud de defenderse, ahora tiene una actitud de león, gloria a Dios. Y la actitud de león te hace absolutamente un vencedor. Ay, pastor, pero es que es demasiado grande. Ay, pastor, pero usted no sabe mi problema, como me dicen algunos. Es que usted no sabe mi problema. Yo no tengo que saberlo. Quien tiene que saber tu problema es tu problema, saber quién es tu Dios. El león tiene actitud de rey. Oh, gloria a Dios, porque cree que él es rey. El león nunca está en la defensiva, siempre está en la ofensiva. Pastor, pero es que es muy pesado. El elefante, el rinoceronte es más pesado que el león, y el león se los come y se los desayuna.
Pastor, pero es que mi problema es muy grande. La jirafa es más grande que el león y el león se la desayuna. Ay, pastor, pero es que yo no puedo. El mono es más inteligente que el león y el león se desayuna al mono. Así que no tienes que ser inteligente, no tienes que ser el más grande, no tienes que ser el más alto. Lo que tienes que tener es actitud, gloria a Dios. Cuando hay una iglesia que Dios llama y Dios bendice, cuando hay una iglesia que Dios levanta, cuando el tiempo de Dios ha llegado, la iglesia inmediatamente se levanta. Y de ser unos evangélicos aguados que nadie veía que brillaban, se levantan, gloria a Dios, con una actitud diferente. Se levantan con leones y empiezan a conquistar. Y pasan de estar defendiéndose a empezar a la ofensiva, iglesia. Y empiezan a ocupar lugares que antes nadie había ocupado. Y empiezan a llenar espacios que antes nadie había llenado. Y dicen: ¿qué haces tú aquí? Este lugar pertenece a la iglesia. Y ¡pam! Los patean y los sacan. ¿Por qué? Porque ahora pasaron de la defensiva a la ofensiva. Israel estuvo mucho tiempo aguantando a los medianitas. Israel estuvo mucho tiempo escondiéndose de los medianitas, hasta que llegó el tiempo de caducidad de su aflicción. Cayó un espíritu sobre ellos y pasaron de la defensiva a la ofensiva. Qué poderoso lo que pasó con Israel, porque es lo mismo que va a pasar con Venezuela. Es lo mismo que va a pasar con tu vida. Te vas a levantar una mañana y no serás el mismo. Te vas a levantar una mañana y tu esposa te va a ver así. ¿Y quién es este? Es el mismo negrito con que me casé, pero hay algo diferente en él. Hay algo diferente. Estás diferente. ¿Pero qué tengo, mujer? No sé, pero estás diferente. ¿Y sabe qué es diferente? Que te cayó el espíritu de león. Cuando le cayó a Gedeón, él no fue el mismo. De estar escondiéndose de los medianitas, de estar guardando el trigo, pasó, gloria a Dios, a la ofensiva. Dios le dice: tú vas a salvar a Israel. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, yo no tengo las habilidades. Yo soy una persona pobre. Y encima de ser pobre, de todos mis hermanos, soy la oveja negra, el menor. Soy el peor de la familia. Tú vas a escoger al peor de la familia para esto. Yo tengo hermanos más fuertes, yo tengo hermanos más capacitados. Pero Dios no estaba buscando ni capacidades ni habilidades. Dios estaba buscando dos cosas: valiente y esforzado. Para esta hora Dios necesita dos cosas: valiente y esforzado. Pastor, aquí estoy yo, soy valiente y esforzado, pero tengo estas debilidades. Con eso basta. Porque cuando te cae ese espíritu, las debilidades se ponen pequeñas. Y entonces el débil dice: fuerte soy. Pero ¿sabe a quién no le cae ese espíritu? A los cobardes. Pero ¿sabe a quién no le cae ese espíritu? A los flojos. A los que les gusta dormir hasta el mediodía. A los que le dicen: mamá, tengo hambre, con 30 años. A los que las esposas tienen que casi sacarlos a patadas a trabajar. A eso no les cae. Oh, gloria a Dios. Pero aquí hay un ejército de gente valiente y esforzada. Oh, gloria. Pero yo soy pobre, pero yo soy de una familia humilde, pero yo nunca estudié, pastor, pero yo no sé tanto la Biblia, pastor, soy el menor de mi casa. Pero Dios te dice: esforzado y valiente. Va a caer, va a caer. Porque no se trata de quién tú eres, se trata de con quién vas. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Dios se lo vuelve a decir. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando Él da la excusa de mi debilidad, de que soy pobre, de que hay mejor gente, más capacitada que yo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo.
Yo estoy contigo. Porque no se trata de quiénes somos nosotros, sino con quién vamos. ¿Con quién tú vas, gloria a Dios, cuando Dios te levanta como león? ¿Con quién tú vas cuando Dios te dice, deja de defenderte del problema, ¿verdad? Pasa a la ofensiva. Deja de estar aguantando los golpes del diablo y pasa tú a darle golpe. Deja de estar aguantando todo lo que el diablo te hace, hazle tú al diablo. Y cuando eso sucede, oh, gloria a Dios, lo vences. Hoy Dios nos está hablando. El tiempo de Dios ha llegado. Los hombres de Dios tienen la capacidad de discernir tiempos. Por eso Pablo le decía a la iglesia, la noche está avanzada. Tenía la capacidad de ver la luz al final del túnel. Los apóstoles, los hombres de Dios veían los tiempos y le decían a la iglesia, sí, pastor, la noche está avanzada. Se acerca el día. Puedo ver allá que empieza los primeros rayos de luz del amanecer. Lo estoy viendo. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos ahora de las almas de la luz. Le estaba diciendo, pasemos de la defensiva, vámonos a la ofensiva, porque Dios llamó. ¿Cuántos se van a levantar? ¿Cuántos se van a levantar? Porque si no te levantas, te vas a quedar allí como Israel 40 años con el problema encima. Pero cuando Dios le dice a tu problema, ya llegó el tiempo, ¿sabes lo que Dios hace? Te levanta con este espíritu y te envía contra el problema. Nosotros queremos que vaya Dios. Dios te envía a ti y Él va contigo. No es que Dios va a ir solo para allá, Dios va contigo. Si tú no te levantas, Dios no se levanta. Si tú no vas, Dios no va. Si tú vas, Dios va contigo.